mismo moreno de siempre. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana. Mayormente yo me voy a concentrar en la figura de Gonzalo Castillo, el penco, el niño bonito del presidente Danilo Medina. Claro, cuando yo observo el comportamiento político de Gonzalo Castillo frente al electorado dominicano y la reacción que dicho electorado tiene frente a su candidatura presidencial, desde mi punto de vista simplemente yo estoy sorprendido. No tanto porque Gonzalo Castillo sea el candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, sino por las pocas respuestas que el electorado dominicano ha mostrado hacia su candidatura. Razones por las cuales yo tengo una serie de inquietudes, interrogantes o preguntas. Es posible que muchas de las personas que visitan este canal también tengan ese mismo cuestionamiento. Yo a veces me pregunto, ¿realmente Gonzalo Castillo es un hombre dichoso o simplemente es un hombre oportunista? Cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo sabe cuál es la diferencia entre ser un ministro de obra pública y ser presidente de la República. Pero hablando un poquito más a fondo, realmente Gonzalo Castillo sabe cuál es la diferencia entre ser un militante de una organización política y ser el líder de una organización política. Otra de las interrogantes que yo tengo es que si realmente Gonzalo Castillo sabe qué es ser un aspirante a cualquier tipo de cargo electivo y qué es ser este tipo de individuo que tiene la enorme capacidad de crear cualquier tipo de empleo o negocio, o lo que algunos llaman un entrepreneur, utilizando la palabra en inglés. Porque existen muchas diferencias entre todos los términos en los cuales yo le he mencionado a ustedes. Señores, ser líder de una organización política, simplemente una de las primeras calificaciones que tiene que tener, primero, el conocimiento de la actividad política en República Dominicana. Pero sobre todo debe saber sobre política, sobre filosofía política y, ¿por qué no? Tiene que entender un poquito cuáles son las diferencias de ideología, pero sobre todo dentro del panorama político dominicano, entender cuáles son los grandes desafíos que la nación dominicana enfrenta a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Partiendo de las declaraciones del aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, parece ser que Gonzalo Castillo, antes de aceptar de Danilo Medina esa proposición de que él fuera el precandidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana en contra del expresidente Leonel Fernández y los demás delfines que todos conocemos la historia. Primero, yo soy de lo que creo que Gonzalo Castillo tenía que haber hecho un análisis mucho más profundo, primero de cuáles eran realmente sus aspiraciones en términos políticos, pero también en términos humanos, donde él se sentía mucho más confortable, él se sentía mucho mejor, siendo un individuo que estaba detrás de la cortina, como dicen algunos, o un individuo que le gustaba estar siempre al frente. Yo me hago esta pregunta, porque cuando tú eres elegido como precandidato a la presidencia por otra organización política, ya sea por sugerencia o por lealtad política, tú tienes que conocer cuáles son tus puntos fuertes, pero también tú tienes que conocer cuáles son tus debilidades. Tú tienes que reconocer cuáles son aquellas calificaciones que positivamente van a impulsar tus aspiraciones políticas, pero también tú tienes que conocer cuáles son tus debilidades. En pocas palabras, antes de tú lanzarte al ruedo político, a cualquier tipo de aspiración a nivel presidencial, tú tienes que sentarte con un individuo o con un grupo de personas que simplemente te expliquen cuáles son las condiciones o las características, cualidades que se necesitan para tú ser candidato o aspirante a la presidencia de una organización política tan grande como lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Parece que Gonzalo Castillo simplemente no buscó,
el consejo que él necesitaba, tampoco él tuvo como esa capacidad de rodearse de este tipo de personas que saben de política, los cuales pudieron haberle dado un mejor consejo del tipo de trayectoria a seguir frente al pedido de Danilo Medina de que él fuera precandidato a la presidencia del PLD. En pocas palabras, Gonzalo Castillo, como candidato a la presidencia o como líder político de una organización política, él no entendió sus limitaciones. Limitaciones que ahora es simplemente un hándicap, razones por las cuales su popularidad dentro del PLDismo y fuera del PLD simplemente es un hazme reír, como dicen algunos. En pocas palabras, Gonzalo Castillo no ha conectado tanto con los PLDistas que están dentro y fuera del PLD, pero tampoco con ese grupo de personas que no puede ser considerado como independiente. ¿Por qué? Porque simplemente Gonzalo Castillo, él no tiene ese conocimiento político, pero tampoco él tiene esa enorme capacidad en términos políticos de manipular y por qué no de expresar y articular cierto tipo de idea cuando se habla de cualquier tipo de situación en la cual él tiene que dar una respuesta espontánea, tomando en consideración su experiencia personal y su conocimiento sobre los grandes desafíos que tiene la República Dominicana. Limitaciones en su poca capacidad oratoria, pero también en esa poca capacidad de mostrar empatía en cada uno de los discursos y pronunciamientos que él hace frente a la prensa nacional, pero también frente a los simpatizantes que son parte del Partido de la Liberación Dominicana y peor aún, frente a aquel grupo de personas que no es parte de la familia PLDista. Limitaciones que son características o falta de calificaciones que Gonzalo Castillo parece que no entendió, o la persona que lo aconsejó que aceptara la propuesta de Danilo Medina realmente no entendió qué significa ser un líder cuando se habla de la República Dominicana. Señores, es posible que tú seas un buen administrador, es posible que tú seas un excelente emprendedor, pero administrador se basa más en datos y estadísticas que pueden ser corroboradas, pueden ser investigadas. Y en base a esos datos estadísticos es que tú haces cierto tipo de propuesta, que tú haces cierto tipo de negocio, que tú haces cualquier tipo de inversión. Pero cuando se habla del activismo político, cualquier tipo de estrategia que tú utilizas como un emprendedor o como un hombre de negocio, y por qué no, como un ministro, son situaciones diferentes que requieren una mentalidad diferente y una forma diferente de tu comportar frente a esa nueva realidad política en la cual tú te estás enfrentando. Uno de los grandes desafíos que tiene la política en cualquier parte del mundo es simplemente cómo el gusto de los votantes fluctúa partiendo de la situación política, comercial, la situación social en determinado momento. Datos que en términos estadísticos no pueden ser controlados. Por eso es que yo digo que en el caso de Gonzalo Castillo, él hasta este momento, él no ha hecho una diferencia entre lo que es ser un líder político o un aspirante a la presidencia y lo que es ser, como dicen algunos, un administrador, un hombre de negocio o lo que otros llaman simplemente un emprendedor cuyas acciones se basan en datos que pueden ser comprobables. La política es un mundo muy diferente. Y lamentablemente para Gonzalo Castillo, él se está dando cuenta tarde. Por eso que a veces yo digo, si Gonzalo Castillo simplemente es víctima de la ignorancia política con la cual entró cuando se llama el activismo político dentro del Partido de la Liberación Dominicana como aspirante a la presidencia de una organización política como lo es el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí es donde la lealtad
y el conocimiento de cuáles son tus limitaciones como líder político, realmente Gonzalo Castillo no lo tomó en consideración al momento de aceptar la propuesta del presidente Danilo Medina. Claro, Gonzalo Castillo, si hubiera tenido algún tipo de conocimiento básico de lo que es la actividad política en República Dominicana y el comportamiento político de los dominicanos, si hubiera entendido y hubiera buscado ese tipo de asesoría necesaria de una forma tal que su imagen hoy es posible que tuviera en un mejor posicionamiento político, pero producto de la falta de experiencia y el poco conocimiento de Gonzalo Castillo cuando se habla del activismo político en República Dominicana, realmente él no entendió, como dicen en República Dominicana, en el gancho que él cayó cuando él aceptó esa propuesta del presidente Danilo Medina de que él entrara como precandidato de la República del PLD. Porque no cabe duda, señores, cuando se habla de Gonzalo Castillo también es víctima de su propia ambición política. Claro, cuando yo hablo de víctima, no me malentiendan, yo no estoy ni disminuyendo ni sintiendo pena por Gonzalo Castillo, no, yo no estoy hablando de eso. Gonzalo Castillo ha hecho demasiado dinero a costilla del Estado Dominicano. Por ese lado, Gonzalo Castillo se ha estado haciendo rico en el tiempo que él ha sido parte del gobierno de Danilo Medina. Y por ese lado, yo no siento pena por Gonzalo Castillo. Cuando yo hablo de víctima, yo hablo de víctima en términos políticos. Porque no entendió que él simplemente, lo que era una ave de paso que utilizó Danilo Medina en su lucha por el control del Partido de la Liberación Dominicana en contra del expresidente Leonel Fernández. Si Gonzalo Castillo hubiera tenido, aunque sea un concepto básico o un conocimiento básico de lo que significa y el sacrificio que se necesita para ser presidente de la República, él hubiera entendido en ese momento que si Leonel Fernández derrotado en la primaria del PLD, él simplemente se iba a ir del PLD y iba a formar su propia organización política, lo cual significaría que el Partido de la Liberación Dominicana se iba a dividir. Y Gonzalo Castillo, un individuo políticamente ignorante, con un discurso pobre, con una poca capacidad de articulación de ideas frente al público, su oratoria y su conocimiento político no es lo suficientemente bueno para simplemente de una forma u otra ese tipo de desafío derrotarlo, razones por las cuales Gonzalo Castillo está en la situación que está en este momento, un candidato a la presidencia de la organización política más poderosa de la República, que simplemente da pena, porque no entendió la diferencia entre ser un emprendedor y ser un aspirante a la presidencia de la República. Cuando se habla de un aspirante a la presidencia de la República, el conocimiento, manejo y entender la situación política de República Dominicana es sumamente importante. Para Gonzalo Castillo es demasiado tarde. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de comentarios les haya gustado. De ser así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y por qué no, compártalo para que muchas más personas simplemente disfruten de este tipo de contenido. Por ese lado, pasen un buen día.